el rollo de que está la ETA y cuando está la ETA no se puede discutir, y entonces hay una... Bien, eso ya no se puede mantener. Bueno, mantiene igual algunos, ¿no? Pero ya no se puede mantener porque no está. Sin embargo, y eso crea cierta incomodidad, ¿no? Y les crea una incomodidad porque el debate tiene... Y porque además, claro, ¿por qué recurren continuamente a ese rollo del terrorismo y del antiterrorismo y del tal y de las víctimas y de esto y de lo otro? Porque en una discusión entre una persona que dice lo lógico es que un pueblo pueda decidir democráticamente y otra que diga que no, la posición del que dice que no es muy débil. Ideológicamente, desde el punto de vista democrático, es muy débil. Es muy difícil decir que tú no tienes derecho a decidir. En la lógica del mundo en el que vivimos, es muy difícil decirle a alguien, no, tú no puedes decidir, yo decido por ti. Mientras tanto, la posición de no, o sea, la posición de decir, vamos a decidir democráticamente, que en este país hay maneras diferentes de entender qué es ser navarro, qué es ser vasco, dónde empieza Navarra, dónde termina, qué debiéramos ser. Eso lo vemos todos y todas, ¿no? Tenemos posiciones diferentes. Bien, ¿y eso cómo se arregla? ¿Cómo se arregla? Vamos a estar siempre discutiendo, habrá que, ¿no? Pero, o sea, que dicen, cada uno tiene derecho a pensar de una manera, pero colectivamente se toma un camino. O se está en una dirección o se está en otra. Ahora estamos en una dirección en la que hay la Navarra, la mejora, dice, bueno, la única manera, hay quienes quienes están de acuerdo y quienes no estamos. Con esta discusión, ¿cómo se soluciona? Lo puedo solucionar en términos democráticos, y eso se llama derecho a decidir. Eso se llama que un país decida, oye, tú piensas esto, yo pienso lo otro, votamos y el que gana, gana. Si las reglas del juego están claras y es democrático, todo el mundo tendrá que aceptarlo. Es muy difícil hacer frente a eso, por eso no le hacen frente. Lo que hacen es decir que quien dice eso es de la ETA, o que son los nacionalistas vascos que vienen a invadir Navarra. La justificación, aparte, cuando se protestaron por la presencia de Nafarroa Vicille en el Congreso, la iniciativa que tomó UPN con el PP, dieron dos razones. Una, que eran de la ETA, y dos, que venían a manipular la historia de Navarra. Sabéis que el Congreso del Senado Español aprobaron una resolución de conmemoración de la conquista de Navarra, ¿no? Claro, es surrealista, no la han llevado al Parlamento. No han llevado al Parlamento. Al Parlamento de Navarra no se ha discutido una declaración, igual la llevan, pero no han llevado una declaración. Es decir, es tan curioso que no van a hacer actos, pero sin embargo a los españoles sí se la encajan, ¿no? Porque, o sea, ellos sí quieren que tengan una posición clara, pero aquí por si acaso, porque lo lógico sería que un PM dijera, los españoles entraron en Navarra, en Pamplona, el glorioso día 25 de julio, Santiago, de 1512. Si uno es coherente con su posición, el PM españolista y defensor de que eso era lo que Navarra quería, como decía el Borbón el otro día, lo que tenía que hacer era una especie de San Fermín el 25 de julio, ¿no? Pero si es la fecha más alegre de nuestra historia. Desde ese punto de vista es la fecha, no hay ninguna otra fecha que se nos pueda ocurrir que merezca más celebración que el día que por fin, que siempre habíamos querido ser españoles, logramos serlo cuando las tropas españolas entraron, que les habíamos llamado para que pactaran. Es un poco extraño que alguien mande a pactar 15.000 soldados. Normalmente con mandar 3 o 4 con un papel y una pluma basta. Los españoles se pasaron un poco el séquito, ¿no?, de los que venían a firmar. Mandaron 15.000 soldados y por si acaso rodearon la ciudad. Cosas que tenían, ¿no? Claro, es absurdo, ¿no? Y entonces en esas estamos, pero ya, yo por esto termino, ¿no? Es muy difícil separar cuando hablamos de historia y cuando no hablamos de historia, porque como hay una batalla sobre qué tendría que ser Nafarroa, etcétera, etcétera, pues la verdad es que todo se combina, todo se complica y todo, pues al final aparece unido, ¿no? La batalla sobre si fue conquista o no fue, aparece ligada con si estamos conquistados, cómo nos debemos desconquistar, porque al final se decía, ¿no?, que había como el debate es el derecho a decidir, que está encima de la mesa de otra manera, y luego hay otro debate que es también un debate muy interesante, ¿no?, que es el debate de qué le interesa a un pueblo como el nuestro en estos momentos. ¿Le interesa tener un Estado propio o no? En los últimos años este debate se había maleado mucho, ¿no?, porque nos habían contado una serie de cosas que más o menos mucha gente se nos había creído, ¿no? Habían dicho que ¿a dónde vas teniendo un Estado si los Estados van a desaparecer, ¿no? Estas cosas se decían hace 15 años, es decir, pues en Europa los Estados van a desaparecer, Europa va a ser una cosa maravillosa en la que solo va a haber un centro de decisión, todo va a ser democrático, los pueblos, y entonces ¿a quién se le ocurre querer tener su Estado, no? Pues a todo el mundo le ocurre ahora mismo querer tener su Estado, y quien no tiene lo está pagando muy caro. Otra cosa es que, por desgracia, para algunos sobre todo, algunos estados, o sea, no todos los Estados son iguales. Alemania es un Estado muy fuerte que manda sobre otros, ¿no? Eso está claro, pero se puede hacer una especie de escalinata de Estados con poder en Europa, ¿no? Pero hay una cosa muy clara, que es el que menos poder tiene es el que no tiene un Estado. El que no tiene un Estado es que, o sea, se dice, rescatan a la economía española, Rajoy negocia poco, puede conseguir, puede nacionalizar Bankia, dice, no puede tomar grandes decisiones. Y
fuertes que te vienen, es decir, ¿y por qué? Porque no tienes un Estado. Porque no tienes un Estado. Y eso es una discusión que hace tiempo pues parecía que era como una locura. ¿A quién se le ocurre tener un Estado, no? Los estados, los pueblos más desarrollados económicamente, los pueblos, vamos, ni se les ocurriría tener un Estado. Pues resulta que en Europa dos de los pueblos más desarrollados, que son Flandes y Escocia, que tienen los mayores niveles de vida, que tienen las mayores niveles económicas, son dos pueblos que quieren ser independientes. Vaya cosa, ¿no? Todo este cuento que nos habían contado de la maravilla que era Europa, algunos de los que en mejor posición están con respecto a la crisis son los que decidieron no entrar en Europa o en el euro, los que como Gran Bretaña prefirieron mantener la libra. Es decir, se nos han contado una serie de cosas y claro, el debate, ¿qué tendrá que ver la conquista de 1512 con el euro? Pues tiene que ver, porque al final, yo suelo poner un ejemplo, no sé vosotros, pero imagino que como yo no tenéis un cerebro compartimentado, tenemos uno solo, en el que está todo mezclado. O sea, nosotros por organizar nuestras ideas decimos que unas ideas son de economía, que otras son no sé qué, pero en realidad nuestra visión del mundo no está compartimentada, tenemos una visión, lo que vemos alrededor lo vemos más o menos relacionado. Y la percepción que tenemos de 1512, cuando miramos a 1512 no miramos al margen de que estamos preocupados y mucho por la situación económica, y la gente tampoco, es decir, la sociedad en su conjunto tampoco, ¿no? Por eso el debate se ha planteado en las circunstancias y lo más interesante, y a ver si le termino, es los temas que se ponen encima de la mesa, ¿no? La manipulación de la historia, el derecho a decidir, el por qué nos han contado una serie de mentiras, por qué piensan que no somos una sociedad madura que tiene derecho a conocer la verdad, por qué siempre hay que estar criminalizando al que piensa diferente. Todas esas cosas están encima de la mesa y son debates interesantes. Cada cual puede tener su posición, pero todo con un horizonte, ¿no? Hay una historia que nos pesa mucho y que a veces está más claro que el horizonte de este país tiene que ser un horizonte de decisiones democráticas, que no se trata de decir, pues como la historia, pues no sé qué, ahora tenemos... No se trata de decir eso, como en 1512, ni se trata de pretender que la historia es como aquellos cinesín que teníamos antes, que le dabas la vuelta y entonces volvías atrás. Bueno, no se trata de coger, quiero volver a 1512, yo no. No sé si vosotros tendréis alguna intención de volver al siglo XVI, yo ninguna. Yo no quiero tener reyes, no quiero tener reyes españoles, ni navarros, ni me parece que una sociedad del siglo XVI sea nuestro modelo. Claro, no, nadie está planteando eso, no se plantea así. Estamos planteando ahora, en el siglo XXI, ¿qué nos gustaría tener de lo que tenía aquí, de lo que había aquí en el siglo XVI? Pues un poder político propio, el que queramos. O por lo menos la posibilidad, luego que la gente quiere no usar ese poder o quiere usarlo para decidir seguir formando parte de España, de Francia, lo que sea, porque la gente decide democráticamente, se puede estar de acuerdo o no, pero no hay nada que objetar, pero es que no se ha decidido democráticamente. No sé si es una pregunta. Simplemente el otro día también estuvimos viendo una charla del Condado Judío, que era, bueno, pues, aquella fue sobre la ciudad de Tolosa, ¿no? Realmente, bueno, pues estuvo desmitificando un poco lo que fue lo del rey Navarro que bajó allí con 200 tíos obligado por el Vaticano y no tenía ninguna ley prácticamente para tomar el Talmud. Y de allí vinieron unas cadenas que realmente eran los refuerzos del escudo, que bueno, que dicen que eran las cadenas que la gente de allá. Que se sigue manipulando toda esta historia, también la de 1212, la de Navarro de Tolosa. Y realmente, bueno, pues también parece que van a hacer una conmemoración de aquello que realmente el rey Navarro fue obligado a bajar por el Vaticano, ¿no? En aquellos tiempos, pues los reinos cristianos tenían que ser así. No sé hasta qué punto, pero pues bueno, Jaime Lader luego me imagino que se niega a tomar parte de todos estos debates, porque sus argumentos son bastante perennes. Sí, yo de Germinacio Burgos sé de uno, que es el que estuvo con Barcelones, sé, porque los organizadores le llamaron explícitamente a él, y dijo que no. También a otros más, ¿no? O sea, algunas demás cosas, hemos hecho a veces llamamientos públicos y no quieren, ¿no? Es que cuando se hace un debate con ellos, si se hace, ¿no? Claro, ya no es un debate, o sea, en este caso habría que vamos a separar dos cosas, que es lo que nosotros decimos cuando hablamos, por ejemplo, en un debate con filósofos, ¿no? Lo que tú piensas sobre la Navarra actual y lo que tú harías con Navarra es parte del debate que vamos a separar. Está todo junto, pero vamos a separarlo aunque sea como un medio. Vamos a hablar de los hechos de 1512. Yo te voy a decir por qué yo pienso que pasó esto y te voy a poner mis fuentes, los libros, los documentos, los textos, las cartas, la arqueología, los castillos, los datos. Pero tú también pónmelo, ¿no? Claro, y en ese debate es en el que no pueden entrar, porque ¿qué te van a poner? No hay nada que te puedan poner. O sea, no hay
absolutamente nada. Y de hecho, en los últimos 10 años, ahí tú miras el campo de la denuncia de la conquista, denuncia quiero decir, llamarle conquista e investigación, y ves libros que se te caen al pie, como el Desarte, que tiene 1000 páginas, que se te cae al pie de joder Juanete, ¿no? Porque hay peso ahí. Y sin embargo, la otra parte, pues no ha aportado nada, ¿no? Además, algunas cosas que son, han hecho un par de congresos, ¿no? Con el tema aquí, pero son los argumentos que están dando, a veces son impresionantes, ¿no? De argumentos del tipo de, tampoco hay que tomársela así, en aquellos tiempos era costumbre conquistar. El catedrático de historia, con no sé cuántos títulos, la autoridad en la materia, hablar de un hecho histórico, me dices que era costumbre conquistar. ¿De qué estamos hablando? O que, bueno, pues que en el fondo, que fue, hay otro que escribió un artículo diciendo que fue sanguinaria, pero poco. O sea, es una gente que dice, joder, pues sí, imagínate que va la policía a tu casa y te dice, tengo una buena noticia y una mala. La mala es que han matado a su hijo, la buena es que solo han matado a su hijo, ¿no? Podría haber sido, entonces el tío diría, hombre, a mí es que, pues claro, es que es poco sanguinario, ¿no? Y luego una serie de argumentos que son impresionantes, yo les llamo los argumentos de la violación, porque son que llevaba falda, que se resistió poco, que en el fondo alguien tenía que acabar con alguien porque no se defendía sola. ¿Os recordáis que ha habido casos de violación que jueces decían, pues esos son los argumentos con los que se usa la conquista? Que llevaba falda, es decir, que se puso a tiro, que provocó el argumento de la hormiga que ataca de elefante, se usa mucho, se usa también muy duro. Es que en realidad los españoles entraron en Navarra porque Navarra era una amenaza, ¿no? O sea, uno ve la realidad de la época, o sea, solo con ver el mapa, con saber que Navarra no tenía Estado, España sí, ¿cómo va a atacar un país sin Estado a uno que tenía el ejército más, sin ejército, a uno que tenía el ejército más grande del mundo, ¿no? Ese tipo de argumentos, claro, solo se mantienen si no estás en un diálogo. Solo se mantiene, o sea, tú los dices, pues escribes lo que quieras. Pero si hay alguien que te pone encima de una mesa, no puedes mantener eso, lo que no vas a ninguna parte. No puedes decir que Navarra se lo buscó y puedes decir que se resistió un poco, no puedes decir esas cosas. Entonces ahí yo entiendo su postura. Es que yo en su caso no sé si haría otra cosa, no puedo entrar adelante. Y han desviado, y ahí sí que es verdad que también, igual hicieron un amago, más que darle importancia con el tema de las navas de Tolosa, pero es que ahí también tienen pecado, como estaba diciendo, sin pecado y por todo, por cómo fue la batalla, porque muchas veces nos cuentan y los no sé quién, los valientes fueron al principio de la batalla, y los más valientes y los más luchadores al principio de la batalla iban los castigados, porque eran los que morían en toda la batalla. O sea, si tú vas en primera línea en una batalla y hay 53 muertos, son los 53 de adelante.